Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Villaseñor Hidalgo, voy a ser su profesor y guía en este seminario, el cual lo llevaremos a cabo por medio de la modalidad Blended o B-Learning, que está basada en que tendremos una semana presencial y una semana por vía virtual. Este seminario de atención médica 1 iniciaremos con el tema de atención al paciente con diabetes mellitus. Este tema lo abordaremos para ustedes, los médicos residentes del primer año de la especialidad de medicina familiar, y tendremos los siguientes objetivos: integrar la salud del paciente con diabetes mellitus, reconocer el descontrol metabólico en el paciente con diabetes mellitus, identificar las metas terapéuticas para el paciente con diabetes mellitus, analizar la importancia de la familia en la atención del paciente con diabetes mellitus, así como debatir en qué consiste el implementar oportunamente el seguimiento por estudios de laboratorio para el paciente con diabetes mellitus y publicar en el blog de trabajo de qué manera sistematizaría la atención al paciente con diabetes mellitus. El material que ocuparemos será bibliográfico y revisaremos algunos documentos en la web y nos apoyaremos del blog de trabajo. Respecto al material bibliográfico, primeramente revisaremos lo que es la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. Es un documento que se elabora del sistema de salud con colaboración del IMSS y del ISSSTE, y tendremos también que revisar la norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de la diabetes en la atención primaria. Es un documento que elabora la Secretaría de Salud, la que norma todas las leyes respecto a la atención a la salud para los pacientes con diabetes, y revisaremos un artículo referente a la familia y el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Respecto al material electrónico y de la página web, revisaremos un documento de la OMS y también revisaremos un documento que habla sobre las diferentes estrategias de los adultos que tienen para afrontar la enfermedad finalmente diabetes mellitus tipo 2, así como revisaremos un documento de la Secretaría de Salud que habla sobre estadística respecto a esta enfermedad. También utilizaremos el blog de un servidor donde podremos hacer uso de un foro y de las ligas para llevarnos a los diferentes sitios web, así como para el examen, como lo veremos más adelante. La duración de este seminario es de un mes. Sin embargo, la materia, el tema, va a durar 2 semanas exclusivamente, y la primera semana, que va del 17 de mayo al 24 de mayo, veremos exclusivamente la parte presencial, y la segunda parte, que es en otra materia, en otra semana, será del 25 de mayo al 31 de mayo, que será la semana virtual. En la calificación, para el 100% de la calificación será con respecto a las 3 actividades. La primera semana se desarrollará la actividad referente a elaborar un folder. Será del 18 de mayo al 22 de mayo. Como decíamos, es de lunes a viernes esta actividad, y un 40% va a ponderar. La actividad 2 es un foro y va a ser la segunda semana, del 25 al 29 de mayo, y va a ponderar un 40% sobre la evaluación. Y el examen lo elaboraremos en la segunda semana, el día 30 y 31 de mayo, y será un 20% de la calificación. Las calificaciones las daremos a conocer en la tercera semana, el 1 de junio. La rúbrica para la primera semana presencial es un folder donde se realizará una pregunta por cada día de la semana, de tal manera que puede ser un documento pobre, bueno o excelente. La rúbrica para pobre es que las preguntas estén parcialmente contestadas, pero no tengamos referencias, y además no tengamos referencias.
El bueno es que contesta coherentemente las preguntas, sin embargo no hay referencias. Y excelente es que el alumno está contestando coherentemente las preguntas y están con referencia APA. Respecto al foro, debe de realizarse en tiempo y forma. De igual manera, aplica el mismo criterio con respecto a contestar las preguntas y si se elabora o no alguna referencia. De tal manera que el 40% es para aquellos que contestarán coherentemente las preguntas y además hay referencias. Respecto al examen, será una ponderación de 1 a 5 preguntas. Del caso clínico que se verá al final será un 7%, de 6 a 9 preguntas del caso un 14% y las 10 preguntas del caso 20%. De tal manera que si conseguimos la excelencia conseguimos el 100%. Esta es la carta descriptiva de la semana 1. Están los objetivos y también está la actividad, donde podemos ver que está la elaboración del folder, donde una vez que se revisen los documentos, la guía de práctica clínica, la norma oficial mexicana y el documento de familia y diabetes, se contestarán estas 5 preguntas. Las 5 preguntas se contestará una diaria de lunes a viernes. La primera pregunta es: ¿en qué consiste el control metabólico de un paciente con diabetes mellitus? La segunda pregunta es: ¿cuáles son los pilares del tratamiento del paciente diabético para conseguir un control metabólico? La tercera pregunta es: ¿cuántas y cuáles son las metas metabólicas de un paciente diabético? La cuarta pregunta es: ¿qué importancia tiene la familia para el paciente diabético? Y la quinta pregunta es: ¿a qué se refiere la insulinización temprana? Esta es la carta descriptiva de la segunda semana, donde también vemos los objetivos antes planteados y las 2 actividades de esta semana, que es el foro y resolver un caso clínico, que es el examen. Respecto al foro, una vez que revisamos los documentos anteriores y estos nuevos documentos que tenemos, el de la OMS, el de las estrategias de afrontamiento de los pacientes diabéticos tipo 2 y el documento que está en la web de la Secretaría de Salud, contestaremos las siguientes preguntas: ¿cómo se realiza el seguimiento metabólico en un paciente con diabetes mellitus? Y ¿cómo sistematizaría la atención al paciente diabético? Evidentemente, la última actividad la realizaremos por medio del examen, como ya lo especificamos en la rúbrica. Cualquier duda o comentario, está el correo electrónico del profesor o del guía, en este caso su servidor, rodriguin60@hotmail.com, para cualquier duda o comentario. El blog, esta es la liga que los lleva hacia el blog de un servidor, donde igualmente van a encontrar los espacios para el foro y la liga para el examen final. Lo que proponemos es que ustedes tengan un aprendizaje y que tengamos favorablemente la manera de desarrollar contenidos, la manera de expresar las diferentes inquietudes que tenemos para seguir aprendiendo. Por lo pronto, esto es lo que revisaremos en estas 2 semanas y me despido de ustedes.